un profeta en medio de ti. Y estamos viendo, hermanos, la lección 8, un profeta en medio de ti. Estuvimos leyendo ahí textos que nos ayudan a comprender este tema, amén. Y ya vimos, hermanos, el primer punto, que es Moisés y los profetas. Y vimos prácticas abominables a Jehová. Vamos a dar un repaso, amén. Y ustedes recuerdan algunos puntos que vimos sobre qué es la abominación a Dios. ¿Recuerdan? Cantadores, los terafines. Y veíamos, y que nosotros, hermanos, aprendíamos que y siempre se le invitó al pueblo que tuvieran cuidado, amén, que ellos no practicaran tales costumbres y prácticas y tradiciones que a fin de cuentas, hermanos, se hablan en el Antiguo Testamento, pero si nosotros nos regresamos a estos tiempos, la palabra dice que es que nos sigue hablando en nuestros tiempos. Vivimos en una cultura, independientemente del lugar donde estemos, se practican cosas que son abominación a Dios y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no practicar, de no buscar ese tipo de prácticas de adivinación, de brujería, de consultar, ¿verdad?, aquellas personas que consultan a los muertos. Entonces nosotros veíamos todo esto la semana pasada en el punto número 1, las prácticas abominables a Jehová. Y fíjense, hermanos, aquí dice: Moisés quiso advertir al pueblo de Israel que Dios tenía su propio método para hacerles saber su voluntad y que no les era necesario ni tampoco legítimo consultar a los ídolos como hacían los demás pueblos. Ahora yo te pregunto, hermanos, dice, aquí vemos una advertencia y dice que Dios tiene sus propios métodos. En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿cuál era el método que usaba Dios para hablarle a su pueblo? Por medio de los profetas, ¿sí? Siervos de Dios. Amén. Pero ahora, hermanos, el método, la palabra de Dios. Antes el método era que Dios hablaba con el hombre, ¿sí? Y les daba una palabra para que se las diera al pueblo. Sí, pero ahora tenemos la palabra de Dios, que es el mismo método, y que ahora la palabra de Dios quedó escrita, amén, y ahora es necesaria que decirla, amén. Dice que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, amén. Y lo sorprendente, hermanos, de esto, que no cambia. Al pueblo se le ha advertido que tuvieran cuidado y que Dios usaba métodos, pero ahora, hermanos, nosotros no podemos justificarnos, amén. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos ahora donde Dios habla al hombre, amén. ¿Y cuál es, hermanos? Que se haga su voluntad y no la nuestra. Ahora, hermanos, el método en el Antiguo Testamento, Dios hablaba al hombre y el hombre le daba la palabra al pueblo. Ahora, hermanos, Jesús viene, muere y dice: me es necesario ir, pero no los dejaré solos, les dejaré el Consolador. Y ahora el Consolador está en nosotros, amén. Hemos recibido, hemos sido sellados y ahora Él es el que dice que nos lleva toda verdad y justicia. Eso es hermoso, hermanos, amén, porque antes el pueblo dependía del hombre para que le diera palabra, amén. Pero ahora, hermanos, el Espíritu Santo trata con nosotros de manera personal, amén, sí, y todos tenemos acceso, amén. Qué hermoso, hermanos, poder tener ese privilegio ahora, amén, de que el Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos guíe, que está su palabra, hermanos. Por eso, de repente, hermanos, el hombre puede leer la palabra y no la puede entender muchas veces. Y nosotros decimos: pero la palabra es tan sencilla de entender. Lo que pasa es de que ahora dentro de nosotros está aquel que la inspiró, amén. Y que nosotros tenemos al autor de este libro,
podemos discernir, podemos comprender y podemos entender la palabra de Dios. Amén. ¿Se imaginan, hermanos, cuántas advertencias no hay en la Biblia? Entonces, es necesario que nosotros somos responsables de escudriñar. ¿Somos responsables de qué? De estudiar. Si nosotros nos vamos a lo secular, hermanos, y yo estoy en un grupo, en una carrera, amén, yo no voy a pasar el año porque uno estudió. Si mi compañero se preparó, estudió, estuvo ahí, ¿quién va a pasar el año? ¿O quién va a terminar la carrera? Pues el que estudió. ¿Sí? Con el hecho de que mi compañero se haya esforzado, se haya sido cumplido, amén, eso no me va a hacer que yo termine una carrera. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser responsable. Amén. ¿De qué? De estudiar, de prepararme. Va a haber sacrificios, va a haber muchas cosas en ese caminar de mi carrera para poder culminarla. Amén. Nadie va a poder estudiar por mí, lo tengo que hacer yo. Lo mismo, hermanos, es en el camino del Señor. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otros ejemplos hemos visto, hermanos, que si yo tengo hambre y la hermana Jolie tiene hambre, y si come ella, ¿se me quita el hambre a mí? No, ¿verdad que no? Entonces yo tengo que ser responsable, ¿qué? De comer el pan del cielo. Cada uno de nosotros que somos responsables de ese crecimiento espiritual. Amén. No es por arte de magia, ¿verdad? No es por arte de magia, hermanos. Tenemos que buscar, tenemos que ser responsables. Entonces, hermanos, dice que Dios tiene su propio método para hacerle saber su voluntad. Dice que no es necesario que busquemos ídolos, que busquemos adivinos, que busquemos brujos, que busquemos la magia blanca, que eso es un error. Aquí no hay magia blanca, magia negra. Amén. Es magia, es en contra, y dice que Dios lo llama como abominación. Dice que Él tiene su método. Amén. El Dios todopoderoso. Amén. Tenemos que buscar a quién, al Dios, aquel que nos creó, aquel que nos salvó. ¿Sí? Él es el que nos va a llevar a hacer su voluntad. Y dice, hermanos, que somos llamados a ser íntegros. ¿Y qué es la integridad, hermanos? Dice, íntegro es aquel que ordena su vida según la palabra de Jehová. ¿Qué es integridad? Aquel que ordena su vida conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? No hay otro método, hermanos. No hay otra forma. Dice, hermanos, que si nosotros viéramos, hermanos, en esta actualidad, hay muchas religiones, hay muchos caminos. Pero ¿qué dice la palabra? Muchos caminos hay, ¿sí? Y que al hombre, a su ver, ¿qué? Son caminos rectos, pero su fin son caminos de muerte. Amén. Porque todo aquel camino que no te lleva a Jesús te va a llevar a la muerte. Amén. Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ordenar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto me da a entender que si yo digo que Jesús está en mi vida y que yo sigo a Jesús, entonces se tiene que ver en mi vida. Se tiene que ver un cambio. Tengo que reflejar a Jesús en mi vida. Amén. Porque dice que esa es que la integridad. No nos invita, hermanos, a que nosotros vengamos a ser solamente oidores, sino hacedores. Y la práctica, hermanos, es la que nos ayuda a ser mejores día con día. La práctica es la que nos ayuda a ordenar nuestra vida. ¿Sí? La teoría, amén. Yo puedo leer cómo se hace una casa. Una cosa es leerla, pero hacerla, una receta de un pan, está bien fácil, y al rato bien quemado el pan, o bien desechado. Sí, hermanos, en una ocasión dije, voy a hacer unas tortillas de harina. Estoy bien emocionada haciendo la masa, qué fácil, ¿no? Y ándeles que ya a la hora de ponerla en el comal me salían tostadas.
Y hoy que agarro la masa y la tiré, bien enojada que estaba. O sea, las cosas, la teoría, hermanos, se nos puede ver muy fácil. Amén. La práctica es la que nos va a ayudar a ser, hermanos, realmente los hombres y mujeres que realmente aman y temen a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que ser, dice, íntegros. Dejar, hermanos, y permitir que el autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, sea el que siga obrando en nuestras vidas. Amén. Esforzarnos cada uno de nosotros para ser íntegro. Y en el punto número 2, hermanos, Cristo es el profeta prometido. La línea profética en Israel empezó con Moisés. Deuteronomio 18:15, ¿alguien lo puede leer? Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. Dios promete un profeta como Moisés. Dice, hermanos, él había revelado la voluntad de Dios para Israel. Ahora Jehová promete levantar otro profeta, así como Moisés, para continuar la obra de revelar la voluntad divina del pueblo. En el punto número 1, hermanos, el Nuevo Testamento nos habla de su venida. En el judaísmo del primer siglo, el pueblo de Israel todavía esperaba la llegada del verdadero profeta. Juan 1:21, si lo tienen, adelante. Juan 1:21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Quién era? Juan el Bautista. Amén. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que el profeta de profetas, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Sí? Pedro, en un sermón en el día de Pentecostés, declaró que Jesucristo era el profeta enviado por Dios. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3:22. Y luego añade, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijere. Amén. De modo que entre Moisés y Cristo, todos los profetas fueron en realidad precursores y mensajeros del único profeta. ¿Sí, hermanos? Todos los profetas, hermanos, ¿qué fueron? Mensajeros del único profeta. Amén. ¿De quién hablamos? De Jesucristo. Los judíos que se habían acostumbrado a desobedecer a los enviados de Dios, hicieron lo mismo con Jesucristo, sin advertir que ahora las cosas eran diferentes. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Qué tremendo, hermanos. Amén. Porque dice que toda alma que no escucha al profeta de profetas, ¿será qué? Desarraigado. Y eso es muy profundo, hermanos. Es muy profundo la palabra. ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, vemos en este mundo, y fíjense bien, hermanos, si la integridad es ordenar nuestra vida con la palabra de Dios, entonces a simple vista podemos ver quién sí ama a Dios y quién no ama a Dios, sin ponerle un título de X religión, ¿sí? Porque si la integridad es ordenar mi vida con la palabra de Dios, entonces tú no necesitas decirme ni de quién, a quién crees, porque tu vida va a reflejar, tu vida misma me va a decir si realmente tú amas a Dios o no amas a Dios. Amén. Y eso es, hermanos, tremendo. Amén. Por eso, hermanos, sí se ve la diferencia. Porque en el momento que dice que nosotros somos la sal del mundo, en un mundo insípido, y si dice que somos luz en medio de las tinieblas, entonces me está hablando que hay gente que vive en tinieblas, pero hay gente que vive en luz. Hay gente que es insípida, pero hay gente con sal, que hace la diferencia. Amén.
Entonces, hermanos, nosotros debemos de vivir en integridad. Debemos seguir escuchando al profeta de profetas. Debemos de escuchar su palabra que es verdad. Amén. La que nos va a guiar. Le dice que la palabra es viva, es poderosa. Amén. Que la palabra, hermanos, si es como el pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la palabra de Dios, hermanos, si el pan físico, ¿qué es lo que hace en tu cuerpo? ¿Qué es lo que produce? Amén. Tú desayunas, comes y cenas. Algo hace el pan físico en tu vida. Amén. Y lo podemos ver en el crecimiento, en un bebé, en un niño, en un adolescente, en un joven. Amén. ¿Cómo va creciendo? Amén. Lo que hace el pan físico. Pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me está hablando de un alimento espiritual. ¿Qué va a hacer ese alimento espiritual en tu vida? Así lo mismo que hace el pan físico, ¿sí? Si tú tienes una buena alimentación, se va a reflejar en tu cuerpo, en ti. También se va a reflejar si tú eres alimentado del pan del cielo. Tiene que reflejarse, hermanos. Por eso, hermanos, el mundo, reflexionemos. ¿Por qué no refleja a Dios el hombre? Porque no se alimenta. Hay una responsabilidad. Vean, hermanos, se hace un concierto de X artista, llenan los lugares, alimentando su carne. Pero si se invita a un predicador, va a haber milagros, va a haber palabra de Dios, va a haber milagros. Te invitamos, ¿y qué hace el hombre? No quiere, ¿sí? No quiere el hombre, pero sí culpa a Dios de su vida, o de las desgracias, o de las guerras, o del hambre, cuando no es así. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables. De modo que entre Moisés y Cristo todos los profetas fueron en realidad precursores y mensajeros del único profeta. Los judíos que habían acostumbrado a desobedecer a los enviados de Dios hicieron lo mismo con Jesucristo, sin advertir que ahora las cosas eran diferentes. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro resaltó la unidad de la profecía, a pesar de las diferencias en los caracteres, tiempos y trasfondo de las personas involucradas. Les dijo claramente que cuantos han hablado también han anunciado estos días. Amén. Hermanos, siempre, en todo tiempo y en todo lugar, Dios sigue hablándole al hombre. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Amén. El hombre es el que no quiere. El hombre es el que desprecia el maná del cielo. Amén. El hombre desprecia al profeta de profetas, que es Jesucristo. Amén. Y dice que toda alma que rechace al profeta será desarraigada. Amén. Pero Jesús mismo se había encargado de mostrarles en todas las escrituras lo que de él decían. Los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento siempre hablaron de la venida de Jesucristo. Hablaron del profeta de profetas. Juan el Bautista decía, no, yo no. Por favor, yo únicamente estoy preparando el camino de aquel Salvador. Amén. ¿Y qué decía? Yo no soy digno, no soy digno, decía Juan. Amén. Cristo es el cumplimiento de la profecía. Dios levantó a su Hijo y lo hizo para que instruya al pueblo en la voluntad de Dios. Isaías 61:1. Hermanos, si ustedes lo tienen antes que yo, léanlo fuerte, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Amén. Dice las buenas nuevas de salvación para Sión.
Sus predicciones proféticas tenían todos los ingredientes de los profundos mensajes de los hombres del Antiguo Testamento, con el agregado de que él hablaba lo que había oído acerca de Dios. Puso delante de la nación sus credenciales de Mesías, pero ellos no las aceptaron. Dios envió a Cristo para bendecir al mundo, pues vino para salvar, redimir y libertad. ¿Quién envió a Cristo, hermanos? Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es un mensaje claro? Amén. ¿No es un mensaje claro? De tal manera amó Dios al mundo. En primero, ahí no está hablando de caminos ni de religiones, está hablando del único Dios verdadero, porque la palabra y la escritura son claras, es clara. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Amén. Y el hombre sigue insistiendo en buscar la ayuda en otros hombres, en ídolos. Amén. Pero entran que sus costumbres, que a fin de cuentas, hermanos, los enseñaron desde la niñez. Amén. Y que crecieron con esa creencia, pero nunca se han dado la tarea de ver si son ciertas. Aquí está la respuesta en la palabra de Dios. ¿A quién envió Dios? ¿A José? ¿A Pedro? ¿A Lucas? ¿A María? ¿A Judas? No. Dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién voy a buscar? A Jesús, porque en él voy a encontrar la salvación, la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. La palabra está ¿qué? Clara. Pero el hombre sigue insistiendo en llegar al Padre por otros medios, por otros métodos y por otras personas, por otros ídolos, por otras religiones. Sigue insistiendo. Amén. Cuando el único que nos puede llevar al Padre es Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso dice que vivamos como en la integridad. Seamos íntegros. Busquemos, hermanos, aquel el que nos va a dar la vida. Jesús fue muy claro, yo soy el camino. Pero el hombre sigue insistiendo en buscar otros caminos, que a fin de cuentas, hermanos, son caminos que le convienen, caminos que siguen saciando su carne. Amén. Caminos, hermanos, que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Yo soy la verdad, yo soy la verdad, dice Jesús. Y esta palabra nos lleva a Jesús. Hay religiones que tienen este hermoso y maravilloso libro, pero no se han dado la tarea de leerlo y de escudriñarlo y buscan ídolos, buscan otras fuentes, otros métodos. Y ellos pueden leerlo en su Biblia, que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que aferrarnos al profeta de profetas, que es Jesucristo. Amén. Y que no hay otro que nos lleve al Padre, sino solamente Él. Amén. Sus predicciones proféticas tenían todos los ingredientes de los profundos mensajes de los hombres del Antiguo Testamento, con el agregado de que él hablaba lo que había oído acerca de Dios. Puso delante de la nación sus credenciales de Mesías, pero ellos no las aceptaron. Dios envió a Cristo para bendecir al mundo, pues vino, ¿para qué, hermanos? Para salvar. Y miren, hermanos, el hombre sigue insistiendo en buscar al hombre. Ahora aquí entra una pregunta. Dice que Dios envió a Jesús, ¿para qué?
para salvarlo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estábamos perdidos, ¿sí? Y que si uno hubiera habido en el mundo, que por ese medio nosotros fuéramos al Padre, Jesús no hubiera venido. No, muchas veces ni siquiera el razonamiento usa el hombre, porque si el hombre podía haber sido salvo por otro hombre, entonces Jesús no viene, no era necesario que Jesús viniera. Pero dice que fue enviado ¿para qué? Para salvar al hombre, al mundo. ¿Qué significa, hermanos? Que no iban a ser otro, porque entonces hubieran esperado el tiempo para que naciera el Salvador. No había un hombre, no fue encontrado. Porque si dice que vino a salvar al hombre, es porque todo el hombre estaba perdido y necesitaba uno para que el hombre pudiera ser salvo. Y ese uno, el único, Jesucristo. Amén. Entonces dice que Dios envió a Cristo para bendecir al mundo, pues vino para salvar, redimir y libertar. Efesios 1:7. Esgrima, hermanos. Muy bien. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué dice, hermanos? En quien tenemos redención. ¿Por quién, hermanos? Por su sangre. ¿Qué dice, hermanos? Leamos con pausa. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Estamos escuchando bien? Que el único que nos puede redimir y perdonar pecados es aquel que murió en la cruz del Calvario, según las riquezas de su gracia. En Jesucristo el hombre tiene una oportunidad especial, pues por la fe en Él se abre la puerta de una nueva relación con Dios. ¿A través de quién, hermanos? De Jesucristo. Y dice, hermanos, que tenemos una oportunidad especial. ¿Por qué es una oportunidad especial? Porque fue un regalo que Él pagó un precio muy alto, pero que ahora nosotros, con el único de haber creído, de haber confesado, amén, tenemos una oportunidad especial y maravillosa de ser salvos. Amén. Y que ahora, hermanos, cuando nosotros le aceptamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Una vida íntegra. Ordenar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Porque ¿cómo venimos todos? ¿Acaso no venimos con costumbres? ¿No venimos con tradiciones? Amén. Con culturas, con un carácter, que fuimos formados en una familia que también no conocía a Dios y no temía a Dios. Amén. ¿Cómo veníamos? ¿Cómo veníamos, hermanos? ¿Con qué mentalidad? ¿Cómo crecimos cada uno de nosotros? Sí, con costumbres, con vicios, hermanos, que ahora es normal. Ahora el pecado ya se legalizó también. Las redes sociales nos han vendido de normalizar la abominación de Dios. Lo que Dios es abominación. Nos ha normalizado el pecado, la maldad. Ahora, hermanos, a los niños, ¿cómo les meten, hermanos, también? ¿Sí? Y si no tenemos cuidado, hermanos, en las redes sociales nos podemos contaminar de tanta información sucia ya en los medios de comunicación. Y bien dicho, son medios de comunicación y algo nos comunican. Nosotros tenemos que ser responsables en qué nos están comunicando. Amén. Y absorber lo bueno y desechar lo malo. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Que íbamos a heredar naciones con prácticas que eran abominación a Dios. Pero nos invita a vivir en integridad. Dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Dice que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Dice que nosotros sigamos al profeta de profetas. Amén. Aquel, hermanos, que nos da vida.
aquel que nos da salvación, aquel que nos restaura, aquel que nos perdona, aquel que nos salva. Amén. A Él tenemos que seguir, aquel que pagó el precio, ¿sí? Porque dice que a eso vino. Y dice que el Padre, hermanos, ama a la humanidad, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Amén. Lo entregó. ¿Y por qué dice que lo dio, hermanos? Porque sabía el precio que iba a pagar y que no iba a ser fácil. Pero dice que tenemos una oportunidad especial. ¿Por qué? Porque Él ya pagó, Él hizo lo más difícil, ir a la cruz y pagar un precio que Él no debía absolutamente nada, que Él no ganaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Al contrario, se dice que se despojó. En la cruz del Calvario, hermanos, Él mismo lo dijo, Jesucristo. Dice, si yo quisiera, aquí vinieran ¿cuántos ángeles a mi defensa? Lo dijo Jesús, pero no lo hizo, hermanos. Por eso les digo, Él se despojó por amor a nosotros. Lo más difícil Él lo hizo. Amén. Porque Él pagó el precio. Entonces, por eso dice que nosotros tenemos una oportunidad especial. Amén. Porque se nos dio un regalo que a nosotros no nos costó, le costó a Él. Amén. Y fue que, hermanos, fue a precio de cruz. Amén. Entonces nosotros, hermanos, ahora, no solamente eso, que le dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Consolador. Ahora nosotros no estamos solos. Amén. Ahora Él es el que nos ayuda. ¿A qué, hermanos? A seguir adelante. Él es el que nos redime, nos salva, nos cuida, nos protege, nos sana, nos consuela. Amén. Nos ayuda a seguir adelante. Amén. Ahora, hermanos, su propósito de Jesús fue salvar a la humanidad. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él no hace excepción de personas. Ahora tú y yo, hermanos, tenemos un propósito y una meta. La meta está allá y la meta es Jesús. Pero, a diferencia, hermanos, que tú y yo no estamos solos, que tenemos el Consolador, que nos va a ayudar a dar, ¿qué? Esos pasos de fe, seguir adelante. No importa que sean pasos pequeños, amén, o largos, lo importante es llegar. Lo importante es que, hermanos, llegar. ¿Sí? Otros ya llegaron, otros ya nos ganaron. Se aferraron al profeta, se aferraron al Salvador. Amén. Y qué, hermanos, maravilloso. Yo siempre he dicho, llegar como Pablo. He ganado la buena batalla, he guardado la fe. Amén. Y a mí, hermanos, las palabras de Pablo siempre me han inspirado, porque dice, he ganado la buena batalla. Y tú dices, ¿la buena batalla? Pues que no estuvo en la cárcel, que no fue azotado, que no lo apedrearon, pero él dijo, la buena batalla. Hermanos, los hombres, hermanos de antes sí son de admirarse, porque para ellos era un honor estar en la cárcel. Era un honor ser azotados por su maestro. Ellos sabían perfectamente, hermanos, tenían una identidad. Amén. Sorprendente. No se quejaron ellos. Las cartas de Pablo, hermanos, yo te pregunto, ¿le fue bien en la cárcel a Pablo? No. Pero yo te pregunto, ¿en sus cartas había queja? No. Oigan, nos motivaba Pablo estando en la cárcel a seguir adelante, a seguir a la meta. Amén. Entonces, hermanos, que todos podamos usar esas palabras como Pablo. Amén. En nuestros términos de nuestros días. Pablo ya sabía que él iba a partir, pero nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, todos los días. No sabemos si nos va a dar un infarto, no sabemos cómo vamos a partir. Amén. Pero que cada día podamos estar satisfechos de que hemos hecho todo, hermanos, por amor a nuestro Señor, que hemos seguido sus pisadas, que nos hemos esforzado. Amén. Que hemos buscado, hermanos, en hacer lo que dice su palabra. Vamos a orar, hermanos, ya para entregar el lugar. Amén. Entonces, hermanos,
Cristo es el profeta prometido, el profeta de profetas. Y termino con este texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan, hermanos? Otra vez, tenemos paz para con Dios. Ay, pero vamos a que me lean la mano, que me lean las cartas, que el cafecito, no, vamos acá, que me hagan una limpia porque quiero tener paz en esto que estoy pasando. No, hermanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Por medio de Jesucristo. No hay otro. Amén. No existe otro medio, sino a través de Jesucristo. Y es hermoso, hermanos, poder recibir que ni el oro, ni el trabajo, ni siquiera, hermanos, ni siquiera a veces el hombre te puede dar esa paz que cada uno de nosotros necesitamos. Ni los hijos, ni el esposo, ni la esposa. Amén. Y es bien, hermanos, sorprendente, ni los placeres. Amén. ¿Por qué, hermanos, hay gente que puede estar en una mansión con un carrazo, que su refri lleno, pero en soledad, en dolor, en depresión, en amargura, en ansiedad? Amén. Por eso, hermanos, la paz que da Dios, por eso mucha gente se vuelve loca, hermanos. Mucha gente busca el suicidio, quitarse la vida por tanta depresión, tormento, tristeza, amargura, deudas, no sé. Por eso dice que la paz, hermanos, que Dios nos puede dar es a través de Jesús. Y es sorprendente, hermanos, de repente, a mí me ha pasado, hermanos, que he sentido muchas veces, tuve una prueba donde se me iba la respiración. Yo no había sentido eso, no podía tomar aire, se me iba, no podía respirar, pero por el dolor que sentí en mi corazón. Y es sorprendente, hermanos, cómo una oración puede terminar y poder respirar. Es sorprendente, es sobrenatural lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Amén. Y dice que esa paz, nadie, solamente Jesús. Amén. Ponte de pie para entregar este lugar.